Bien, el domingo anterior, hermanos y amigos, estuvimos considerando el capítulo 14 de la epístola de Pablo a los romanos. Si el Señor nos lo permite así, durante este tiempo estaremos considerando el resto del capítulo 14, particularmente desde el versículo 14 en adelante. Romanos 14, versículo 14 en adelante. La enseñanza se titula Andando conforme al amor, andando conforme al amor. Podemos hacer lo que queramos sin importar que los hermanos, lo que los hermanos en la fe piensen. Podemos herir las conciencias de nuestros hermanos en la fe bajo la bandera de nuestra propia libertad de conciencia. ¿Pueden los asuntos de conciencia o de opiniones hacer daño y afectar a una iglesia local? Creo que este capítulo 14 de Romanos, como ya hemos visto en parte, nos ofrece las respuestas a esas interrogantes. ¿Podemos hacer lo que queramos sin importar lo que los hermanos en la fe piensan? No, ¿cierto? ¿Podemos herir la conciencia de nuestro hermano en la fe bajo la bandera de nuestra propia libertad? No. ¿Pueden estos asuntos llegar a lastimar y hacer daño a una iglesia local? Sí. Hermanos, antes de empezar a ver el capítulo 14 en adelante, quiero que recordemos un poco solamente el contexto y cuál es el marco general de este capítulo de Romanos. ¿Cuál es el tema que Pablo está abordando acá? Los asuntos de ¿qué? De conciencia. No olvidemos que ese es el límite y el contexto. Asuntos de conciencia. Diversidad de opiniones en algunos asuntos de conciencia. Opiniones diferentes entre hermanos en la fe. Existían dos problemas que estaban causando daño en la iglesia local en Roma, los creyentes a los que Pablo les escribió. Existían creyentes a los que Pablo les llama fuertes en la fe, o quizá lo podamos llamar fuertes en asuntos de conciencia. ¿Por qué? Porque sus mentes no estaban atadas ya a ciertas cosas puntuales que el Evangelio los ha hecho libres. Pero también existían creyentes llamados acá por Pablo débiles en asuntos de conciencia, en asuntos de conciencia. ¿Por qué? Porque les costaba aún aceptar ciertas cosas que preferían seguir absteniéndose, incluso cuando Dios ya lo ha concedido o lo ha permitido. Y de manera puntual, hermanos, es importante de pronto tener en cuenta cuáles eran los dos asuntos específicos que Pablo aborda en Romanos 14. Y son dos, y debemos recordarlos. Uno era lo que tenía que ver con la observancia de ciertos días de celebración que practicaban los judíos, ¿cierto? Y el otro tema era el tema de la alimentación o de la dieta. ¿Por qué? Porque algunos comían, ¿qué? De todo, ¿cierto? Y otros se abstenían de ciertos alimentos. Ya sea porque, y ahorita lo vamos a ver un poco más, ya sea porque lo consideraban eh, alimentos que inmundos por el Antiguo Testamento, o porque había una problemática real, que es que en este momento, muchos de esos que comían había sido sacrificado a ídolos, a ídolos. Y esas diferencias de opinión, ¿qué causó en la iglesia o qué estaba causando en Roma? Y por eso Pablo trata el tema, que los que eran fuertes en asuntos de conciencia menospreciaran a sus hermanos.
tachándolos de quizás de legalismo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se abstienen? Y por otro lado, los débiles en asuntos de conciencia juzgaban a sus hermanos, también diciendo lo mismo. ¿Por qué lo están haciendo? Juzgándolos de libertinaje. Y quisiera volver a aclarar que el mandato de Pablo acá, hermanos, podríamos calificarlos de asuntos de conciencia o asuntos muy puntuales que podríamos llamarlos intrascendentes, que no tienen por qué causar una división entre hermanos, ni en una iglesia, y entre el cuerpo de Cristo. Que el que coma, dice Pablo, para el Señor lo haga, y quien no, para el Señor lo hace. Servimos a un mismo Señor, ¿recuerdan? Seremos juzgados por un mismo Señor en el tribunal de Cristo. Por eso él al final del versículo 13 nos dice, no debemos juzgarnos más los unos a los otros. ¿En qué cosas? En asuntos de conciencia. Pero quisiera volver a hacer la misma aclaración. Debemos tener cuidado, mis hermanos y amigos, de no meter todas las cosas en una misma bolsa, incluyendo pecados morales o simplemente quebrantamientos explícitos de las Escrituras y afirmar, esto es un asunto de conciencia. No te metas conmigo, no tienes por qué amonestarme. No, debemos de ser cuidadosos con eso. La libertad de conciencia, según Romanos 14, no es una justificación para nuestro pecado. La libertad de conciencia no es una justificación para que nadie en algún momento nos pueda venir en amor y amonestarnos, hermano, ¿por qué haces esto? Todas estas instrucciones de Romanos 14 están marcadas por un límite, asuntos de conciencia. No son asuntos morales, no son transgresión a los claros mandamientos de su palabra. Si es así, la Biblia dice que eso merece otro tratamiento, ¿verdad? Merece otro tratamiento. En asuntos esenciales del Evangelio recordábamos que la actitud de Pablo siempre fue muy diferente. Cuando Pablo discernió asuntos fundamentales de la fe cristiana, Pablo tenía una actitud diferente. Pero aquí vemos a un Pablo en temas de conciencia. ¿Cuál era la actitud de Pablo, hermanos? Una actitud de conciliación, de promover la unidad, de tenernos paciencia, de soportarnos. Y esto sirve a modo de introducción, porque desde el versículo 14, concentrémonos en nuestro pasaje, hermanos, Romanos 14, 14. Del verso 14 en adelante, el tema no ha cambiado, el marco general no ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Cuál? Asuntos de conciencia. Ahora bien, iglesia, a partir del versículo 14, Pablo se centra ya más puntualmente en uno de los dos temas que él estaba tratando, en uno en particular. ¿Cuál? La comida y la bebida. Del 14 hasta el 15 se centra en eso, ¿cierto? Y hoy en día tú y yo podríamos decir, bueno, pero esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nos resulta extraño esto. Pero en el momento en que fue escrita la carta y en el periodo del Nuevo Testamento, esto fue un tema candente, difícil para la iglesia, duro, hermanos. ¿Por qué? Recordemos que cuando nacieron las primeras comunidades de cristianos, en Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades de creyentes visibles, iglesias locales, estaban compuestas principalmente y en su mayoría por judíos que habían abrazado el cristianismo. Y luego se fueron añadiendo gentiles, como vemos en Hechos. Y los judíos tenían y tienen una fuerte convicción en el tema de los alimentos puros e impuros. Y era una convicción que venía del Deuteronomio, de las Escrituras. Y para muchos de ellos era impensado comer, por ejemplo, un cerdo o un animal impuro, ¿cierto? Era impensado. Incluso
entre la división que existía entre judíos y los gentiles era grande. Los judíos llamaban a los gentiles inmundos, incircuncisos, etcétera. De manera que no fue fácil para aquella primera iglesia esa transición, digerir estos cambios del Nuevo Testamento. Así como a Pedro le costó, recuerdan cuando bajó el lienzo en Hechos 10 y que la voz le dice: Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, nada inmundo he comido jamás. Y por otro lado, los creyentes gentiles, que no eran judíos, que habían abrazado el cristianismo, estaban habituados a la idolatría. Vivían en un contexto de idolatría. Y habiendo sido convertidos al Señor, ahora tenían que librar una batalla en sus conciencias. ¿Puedo comer de esto que fue ofrecido a Diana de los Efesios o a algún otro dios de aquel entonces? De manera que fueron temas que afectaron en la práctica y de una manera muy real la iglesia. Sin embargo, tampoco quiero que pensemos que esto es distante a nosotros o que no tiene nada que ver con nosotros hoy. Porque en un sentido, en algunas áreas esto sigue pasando. Pueden haber ciertos alimentos o bebidas que algunos hermanos pueden tener la libertad y dicen: no vemos ningún problema en esto. Pero eso mismo, ¿qué pasa? Puede escandalizar a otro hermano en la fe. Y podríamos hablar de muchos casos, pero hermanos, en esto hay que tener mucho discernimiento para discernir si algo es un asunto de conciencia o no lo es. De manera que depende de cada caso y pueden haber muchos detalles. Pero el punto acá es que la libertad, ¿cuál era la postura de Pablo en el versículo 14? Él era de los fuertes en asuntos de conciencia, ¿cierto? Pablo estaba afirmado en lo que enseñó Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Marcos 7, del 18 al 19, que estuvimos leyendo. También vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale en la letrina. Esto decía el Señor, haciendo limpios todos los alimentos. Marcos 7, versículos 18 y 19. Pablo tenía esta convicción. ¿Cuál era la convicción de Pablo? Nada es inmundo. ¿Sí lo notan en el verso 14? Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesucristo, que no hay nada inmundo en sí mismo. ¿Qué cosa? Que nada es inmundo en sí mismo, ¿cierto? Hay un texto que dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros. ¿Por qué, hermanos? Porque en aquel entonces también había, y quizás lo hayan hoy, no lo sé, quienes pretendiendo ser muy espirituales, todo lo que fuera físico y material, lo veían como malo y como pecaminoso. Y Pablo dice: no, Dios creó todas las cosas, nada es inmundo en sí mismo. Todo lo creó Dios como bueno y bueno en gran manera. Sin embargo, y acá es donde entra la enseñanza, hermanos, no podemos desconocer una realidad, y esta es que no todos los creyentes gozan de la misma libertad. Y es ahí donde está el punto, el asunto. ¿Qué pasa cuando mi libertad choca con la conciencia de mi hermano en la fe? ¿Qué prima más? ¿Qué tiene más peso? ¿Mi libertad de conciencia o la libertad del hermano? Porque aunque nada es inmundo en sí mismo, para el que piensa que lo es, para él lo es. Verso 15. Aquí está también la enseñanza y se repite de manera constante. Pero si por mi causa,
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué dice? Ya no andas conforme al amor. Hermanos y amigos, nada, nada justifica hacer tropezar a un hermano en la fe. Ni siquiera nuestra libertad. Ni siquiera nuestra libertad. Es más, el apóstol dice, quien actúa así egoístamente no anda conforme al amor. Porque recuerden que todo esto se trata, recuerden cómo empezó Romanos el capítulo anterior. La ley de Cristo es la ley del amor. El que ama no le hace daño al prójimo. Entonces, quien no le importa herir la conciencia del hermano o de la hermana, no está amando y está quebrantando la ley de Dios. Además, dice Pablo, ¿cómo no amaremos a aquellos por quienes Cristo murió? Y acá cuando dice que se pueda perder, no está hablando desde luego de que se pueda perder en el estado de gracia. Acá el punto es hacer tropezar a un hermano en la fe por algo tan irrelevante como la comida o la bebida. ¿Haremos que un hermano querido tropiece? Es como si Pablo estuviera diciendo, recuerda que Cristo murió por él o por ella y nuestro deber es amarlo. También hay que tener un equilibrio en esto. Dice, hermanos, no sea vituperado vuestro bien. El siguiente versículo. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿A qué equilibrio me refiero? Acá hay que tener un sano equilibrio, porque no se trata tampoco de que caigamos como en una especie de tiranía de los débiles en asuntos de conciencia, como si entonces estuviésemos siempre sujetos a todos sus caprichos. Ese sería el otro extremo. Es más, hermanos, si acá se nos está enseñando a soportarnos, a tenernos paciencia, pero implícitamente, si ustedes lo notan, Pablo está llamando a esos cristianos que aún no han madurado a que maduren en la fe también. De manera que acá hay deberes para con los unos y para con los otros. ¿Cómo podremos reducir el reino de Dios, su evangelio, su palabra meramente a la comida y a la bebida? Porque el reino de Dios es mucho más que, ¿cierto? El reino de Dios es mucho más que la comida y la bebida. ¿Nos enfrascaremos en un debate que ni quita ni pone por el reino de Dios? Entonces, ¿dónde quedarán todas las cosas que nos unen en Jesucristo? ¿Se separará el cuerpo de Cristo por un plato de comida o por una copa? De ninguna manera. Pablo es como si dijera, les diré qué es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia. Justicia en Jesucristo con la cual somos salvos o podemos ser salvos y nuestros pecados son perdonados. El reino de Dios es paz porque el evangelio es un mensaje de reconciliación, donde ya no estamos enemistados con Dios ni Él con nosotros. El evangelio y el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo, en su salvación. De manera que el reino de Dios es mucho, pero mucho más que una comida y una bebida. Es como si Él dijera, en serio, ¿nos vamos a enemistar por esto? ¿Por una comida, por una bebida? Él está exhortando acá a las dos partes, a ceder por amor. Es un servicio a Cristo también, versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Somos llamados a servir a nuestro Señor, a nuestro Salvador. A veces nosotros pensamos de manera errada, iglesia, que el servicio a Cristo solo se limita, por ejemplo, a asuntos públicos que se hacen. Pero no, hermanos. Servimos al Señor en secreto, servimos al Señor en privado y aún servimos a Cristo en cosas como estas que parecen imperceptibles. ¿Qué nos está diciendo acá? Que cuando un hermano
pone por encima a otro, incluso a costa de su propia libertad de conciencia, él está sirviendo a Cristo. Cuando procuramos no hacer tropezar al hermano, estamos sirviendo a Cristo, no hiriendo sus conciencias. Y ese es nuestro deber, verso 19, contribuyendo para la paz, la unidad, la mutua edificación. Esas son las conclusiones a las cuales vamos llegando. El deber de todo cristiano y que hace parte de una iglesia local es contribuir para la paz de la iglesia, para la unidad de la iglesia. Y eso de contribuir, ¿qué implica? Implica un esfuerzo de nuestra parte, implica ser intencionales, implica diligencia, implica, como dice Efesios 4:3, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, unidos. Salmo 122:3, cuando hablaba de Jerusalén, dice, Jerusalén es una ciudad bien unida entre sí. Una de las formas de causar problemas en la iglesia local, divisiones, enemistades, es pasando por alto las conciencias de los hermanos en la fe. La mutua edificación. La iglesia es un cuerpo de Cristo y no somos llamados solamente a ser edificados. Somos edificados mediante la administración de la palabra, la adoración al Señor, pero también en nuestro trato con los unos para con los otros. Somos llamados a edificar. El que piensa en ir a una iglesia solo para ser edificado, solo piensa egoístamente. Porque acá dice edificación, ¿qué? Mutua, mutua. ¿Y cómo puedo edificar a mi hermano si no me importa lastimar su conciencia? Si hacemos eso, lejos de edificar, lo que estamos haciendo es destruyendo a tal hermano o a tal hermana. De manera que somos llamados a edificar y a no a destruir, ¿cierto? Verso 20, hermanos. Romanos 14:20. Y esto es precioso. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios. ¿A cuál obra de Dios se está refiriendo acá Pablo? Está hablando que cada creyente es una obra de Dios. Cada cristiano que ha nacido de nuevo es el resultado de una obra poderosa del Señor. Cada creyente es el vivo ejemplo de que Dios es poderoso para salvar, que su gracia puede alcanzar al peor de los pecadores. Como decía el salmista, Señor, no abandones la obra de tus manos. ¿Por qué le haremos daño, le haremos mal? ¿Por qué lastimaremos a la obra de Dios? Todas las cosas a la verdad son limpias, verso 20. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Acá también hay lecciones, porque alguien podría decir lo siguiente, hermanos. Yo sé que no tiene nada de malo comer esto o aquello. Y puede tener razón, ¿cierto? Su libertad de conciencia le permite eso. Alguien podría objetar, malo es que yo me prive de las libertades que mi Señor me ha dado. Pero el apóstol inspirado por el Espíritu dice, malo, te diré lo que es malo. Malo es hacer tropezar al hermano con lo que comemos o hacemos. Alguien podrá decir, todo me es lícito, todo es bueno en sí mismo y puede tener razón. Alguien puede objetar y decir, bueno me es disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Pero el apóstol inspirado dice, bueno, te diré lo que es bueno. Bueno es no hacer nada que pueda ofender o debilitar a tu hermano en la fe. Y noten que ahí dice,
Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada. Si notan que dicen ni nada, ahí está ampliando que la conciencia puede ser varias cosas que no solamente el tema de la comida. Quiere decir todo esto que en ningún momento podamos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. Versículo 22, dice Pablo, ¿tienes tu fe? Eso es maravilloso. ¿Eres fuerte en asuntos de conciencia? Eso es maravilloso. ¿Crees que todos los alimentos son puros? Maravilloso. Pero dice, hazlo contigo y para con el Señor. O en otras palabras, como diciendo, hazlo a solas, si es necesario. Y acá Pablo no está promoviendo una actitud hipócrita, como que seamos algo en secreto y algo diferente en público, no. Simplemente, si es necesario abstenernos de ciertas cosas en público para evitar ser tropiezo, debemos hacerlo. En los versículos finales, la palabra de Dios nos habla de la importancia significativa de la conciencia. Ya lo había mencionado en el versículo 5. ¿Recuerdan? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Incluso él dice ahí en el verso 22, bienaventurado, dichoso, feliz, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Sería algo muy nocivo, perjudicial, hacer algo que creamos en nuestra conciencia que es malo hacerlo. ¿Cuál es el punto de la enseñanza acá? Para él no hay nada inmundo en sí mismo, pero él dice al hermano que cree que algo es inmundo, que lo mejor es que él se abstenga de no hacerlo. O en el contexto que él daba, si comer carne sacrificada a los ídolos era malo para un creyente, él dice, no la comas entonces, ¿cierto? ¿Cuál es el punto? No está bien hacer algo dudando, dudando. ¿Por qué razón? Por un principio que se establece en el versículo 23. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no provenga de la fe es pecado. Toda acción debe surgir de la fe. Si se hace algo de manera dubitativa, como que bueno, yo no sé si esto estará bien, le es pecado, dice. Mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque cada uno debe estar convencido en su propia mente. Así que si tu hermano o hermana se abstiene de algo que tú haces libremente, déjalo. No lo fuerces a ir en contra de su conciencia. ¿Cómo resumimos o cómo se va resumiendo en los versículos 1 y 2 de Romanos 15? Aquellos que son fuertes en asuntos de conciencia son llamados a soportar a sus hermanos, a tener paciencia con ellos. El llamado acá y el llamado que nos hace en esta mañana el Señor, en este texto de las Escrituras, es que antepongamos los intereses del hermano antes que los nuestros. El llamado aquí está en que no nos agrademos a nosotros mismos. El llamado aquí está en que en última instancia, ¿saben cuál es el llamado? Negarnos a nosotros mismos. Y si nos negamos a nosotros mismos, ¿para qué es? Para agradar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Preferirlo a él antes que a mí mismo. Esto no es otra cosa que amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora podremos decirnos, pero ¿por qué? Y preguntarnos, ¿por qué haremos algo como esto? ¿Por qué gracia? ¿Por qué razón me privaré de ciertas cosas solo para no molestar a alguien que es débil en la fe? ¿Saben por qué, mis hermanos? Y esto es para todos. Porque el Señor lo manda así. Porque tu cabeza y mi cabeza, que es Jesucristo, lo ordena así. Y porque en la iglesia, como dice Corintios, todo debe hacerse para la edificación, para edificación.
Primera de Corintios 14, 26. Hágase todo para edificación. Antes de entrar a las reflexiones finales, quisiera que fuéramos a un pasaje de las Escrituras que para mí eso es un texto paralelo a Romanos 14. Es decir, ese pasaje que leeremos resulta apropiado, muy apropiado porque es similar a Romanos 14. Va en armonía con él, incluso creo que en esencia está enseñando lo mismo. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 8. Primera carta a los Corintios, el capítulo 8. Dice la Escritura, Primera de Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nace en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio, como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y miren cómo termina. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Podemos ver allí las similitudes con nuestro pasaje? Grandes similitudes. Finalizo con lo siguiente. Si aún no estás en Cristo Jesús en esta mañana, déjame decirte que todo aquel que está sin Cristo aún es esclavo de sus pecados y necesita ser libre. Y esa libertad solo se recibe por la fe en Cristo y el arrepentimiento. Esto fue lo que dijo, palabras de nuestro Señor en Juan 8, 32 en adelante. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Juan 8, verso 32 al 36. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos y amigos, de nada sirve acá en esta mañana hablar de libertad de conciencia si aún no somos libres del dominio del pecado. De nada sirve. Segundo, para aquellos entre ustedes que están en Cristo y que hacen parte de su cuerpo,
Este pasaje nos manda que nos gocemos en la libertad que tenemos en Cristo, que nos gocemos en la libertad que el Evangelio nos da, pero mis hermanos, no a costa del bienestar, la paz y la unidad de la iglesia, no a costa de eso. Como decía acá Pablo en el último pasaje que leímos, en últimas no somos ni más ni menos por comer o no comer. No somos más espirituales ni menos por comer, no comer, abstenernos, no abstenernos. Te ruego, y este pasaje nos pide que amemos a aquel por quien Cristo murió. Cuando veas a tu hermano o a tu hermana, piensa en todo lo que Dios ha hecho por él o por ella. Esa persona fue elegida desde antes de la fundación del mundo por gracia. Esa persona fue redimida. Cristo vino y se encarnó y murió por esa persona. Sus pecados han sido perdonados y limpiados. Esa persona ahora ha sido adoptada como hijo. Entonces la pregunta es, ¿no amaremos a los amados de Dios? ¿No hemos de actuar egoístamente, iglesia? No podemos razonar como diciendo, ¿saben qué? Yo haré lo que quiero. No me importa si lo que yo haga afecta a mis hermanos o no los afecta. No me importa. No me importa lo que piensen o no. Allá ellos, hermanos. Si razonamos así, según el versículo que acabamos de leer de 1 Corintios 8, pecamos contra los hermanos, pero lo que es peor aún, contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. ¿No nos da temor pecar contra Cristo? Claro que sí. Y finalmente, esto que hemos visto en esta mañana sí que es amor. Cuando nosotros pensamos en el amor, no solemos pensar en asuntos tan prácticos como estos, pero esto es amor. ¿Saben qué es amor? Lo que Pablo concluyó diciendo acá: no comeré carne jamás, si eso hace tropezar a mi hermano. Tremendo. Pablo tenía toda la libertad, pero él decía, si eso va a ser tropiezo, va a lastimar a un hermano, entonces no lo haría nunca, no lo haría jamás. Dios nos perdone, iglesia, y nos ayude, porque muy seguramente, muchas veces, hemos preferido nuestra propia libertad antes que la conciencia de nuestros hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es buena, tu palabra nos anima, consuela, también nos hiere, Señor. Tus discípulos decían, ¿a quién ni más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, no nos importa abrir las Escrituras y que cada vez que la abramos sea como una lanza contra nuestro corazón, si eso es para el bien de nuestras almas. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo, porque seguramente nos hemos lastimado unos a otros por asuntos que son intrascendentes. Danos sabiduría y darnos discernimiento, Señor, para poder meditar en todos estos asuntos conforme a la luz de tu palabra. Te damos gracias porque tu reino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Te adoramos y te damos gracias en esta mañana, y te ruego que quieras tú usar estos textos bíblicos que hemos visto hoy para llevarnos a reflexionar, a meditar en el transcurso de este día y de la semana, reflexionar en todo esto, para que nos ayudes a procurar andar conforme al amor y conforme a la ley de Cristo. Te rogamos todo esto en acciones de gracias,
en Cristo nuestro Señor. Amén y amén.